Bueno. Vamos a suponer, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, se ve. Bueno, vamos a suponer una región del espacio en donde existen densidades de corriente J y densidad volumétrica de carga. Y lo que queremos encontrar es el principio de conservación de la energía electromagnética. O sea, eso es sobre lo que trata el teorema de Poynting. El principio de conservación de la energía electromagnética. Obviamente, como todo principio de conservación, tiene que ser un principio de tipo local, por lo cual este teorema fue demostrado por John Poynting en 1884 y en el mismo año también por Oliver Heaviside. Bueno, partimos de la ley de Faraday y hacemos producto escalar con el vector H. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ahora vamos a la otra ecuación, que es Ampère-Maxwell. Y hacemos producto escalar con E. Entonces, tengo estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Hago la diferencia entre 2 y 1. O sea, a esta expresión le resto esta. Me queda esto que está acá. Reordeno la expresión que obtuve y acá utilizo estos dos términos que figuran acá, H escalar rotor de E menos E escalar rotor de H, hay una identidad vectorial que me permite escribir eso como la divergencia de E vector H. O sea que estos dos términos los voy a reemplazar por la divergencia de E vector H. ¿De acuerdo? Sí, se entiende. Bien. Seguimos con esa expresión con la que habíamos llegado. Ahora integro sobre el volumen que contiene las fuentes, integro cada uno de los términos sobre el volumen B. Ese volumen B tiene una superficie exterior A. Ahora, esta divergencia de vector H por el teorema de la divergencia la puedo pasar al flujo de E vector H a través del área A, o sea, el área que envuelve el volumen B. ¿De acuerdo? Sí, se entiende. Bien. Ahora bien, la integral de volumen de escalar J, eso lo habíamos visto la clase pasada o la anterior, no me acuerdo, eso es la potencia disipada por efecto Joule. ¿Se acuerdan? Vagamente, pero sí. Sí, O sí. sea, la integral de volumen es el campo eléctrico escalar J es potencia por unidad de volumen. Si lo integro en el volumen, es la potencia disipada por efecto Joule. Ahora, Perfecto. si este término es una potencia, evidentemente los otros también tienen que ser potencias. ¿De acuerdo? Sí, ¿Está claro eso? sí, sí. Bien. Entonces, ahora voy a hacer que el área que envolvía el volumen tienda a infinito y el volumen sea todo el espacio. Y vamos a ver qué pasa con ese flujo
de vector h, por el flujo de vector h, cuando el área tiende a infinito. Supuestamente las fuentes son finitas, o sea que si las fuentes de E y las fuentes de H están confinadas en un volumen del espacio, el campo eléctrico va a decaer como 1 sobre R cuadrado, la intensidad del campo magnético H va a caer como 1 sobre R cuadrado y el diferencial de área crece como R cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Por lo cual me queda algo que va como 1 sobre R a la cuarta por R cuadrado. O sea que cuando el área va aumentando, ese flujo tiende a cero. ¿Sí? Sí. Bien. Eso lo hago para sacarme esa integral de encima y ver qué es lo que me quedó. Ahora, tenía tres términos. El flujo de E vector H tiende a cero cuando el área tiende a infinito y el volumen es todo el espacio. Entonces, lo que me queda es la potencia disipada por efecto Joule y otra integral, otro término. Entonces, tengo potencia disipada en el medio en cuestión, que se transforma en calor, y el campo electromagnético. Quiere decir que estos son los dos términos que me quedó de la expresión que tenía inicialmente. Esto que está acá, ¿qué va a ser? La potencia absorbida. Es la potencia, hay un signo menos adelante. O sea, es la potencia que el campo magnético, que el campo electromagnético le entrega al medio y el medio lo Claro. disipa en forma de calor. O sea, esa integral con E escalar derivada de D con respecto a T más H escalar de B a de T, eso es La toda esa potencia integral, entregada. claro, es la potencia que está contenida en los campos. Y en este balance de potencia que estamos haciendo, se la entrega al medio para que lo disipe. Profesor pregunta, ¿qué significaba IT en el límite de la integral? ¿Cuál, perdón, qué Término cosa? equivalente. ¿Puedes repetir? Ahí en los límites de las integrales T, ¿qué significaba? Término equivalente, no. Espera, no, estoy perdido. ¿Dónde está? ¿Al principio de la diapositiva? No, donde dice resultando y tenemos las integrales. Resultando. Ahí que T dice es T significa todo el todo el espacio. espacio. Ok, perfecto. Por eso, para recalcar que esa integral de volumen es sobre todo el espacio. No importa, o sea, yo he integrado inicialmente sobre el volumen que tenía las fuentes. Fuera de ese volumen, las fuentes son cero. O sea, J fuera del volumen que la contiene es cero. O sea que no hay ningún problema en integrar sobre todo el espacio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, volvemos para atrás. Ahora, habíamos dicho que entonces lo que representaba cada término. Esta era la potencia perdida por el campo electromagnético, por eso el signo menos. Esto era la potencia disipada por efecto Joule. Y este tercer término, que hicimos desaparecer recién al hacer la integral sobre todo el espacio, eso va a ser la potencia que entra o sale de la región. ¿De acuerdo? Esto es un flujo. E vector H es un vector escalar de A, o sea, es el flujo de E vector H a través del área que encierra el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, a E vector H se lo denomina vector de Poynting, que lo vamos a llamar S.
S es potencia por unidad de área. Al integrarlo en el área me da la potencia. Dijimos que esa integral, ese flujo, me tiene que dar una potencia. Quiere decir que las unidades de S son potencia por unidad de área. ¿De acuerdo? Sí. En el sistema internacional, el campo eléctrico se mide en volt sobre metro, el campo H en amper sobre metro, por lo cual las unidades de S son watts sobre metro cuadrado. Este vector de Poynting juega un rol fundamental. Ya lo vamos a ver en el día de hoy y lo vamos a ver en sucesivas clases. Porque es precisamente el que lleva la potencia, en el caso de una onda electromagnética, es el que lleva la energía, es el que lleva la potencia. Perfecto, sí, sí. Bueno, si ahora supongo que el medio es lineal, o sea, vale las relaciones constitutivas D igual epsilon por E, B igual mu por H, aquí tengo E escalar derivada de D con respecto a T. Quiere decir que tengo algo de la forma F escalar derivada de F con respecto al tiempo. Esto se puede escribir como F escalar de F están alineados, coseno de 0 grado, me queda F por df a dt. Y eso es igual a un medio de la derivada con respecto al tiempo de F cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, Por lo cual, estas expresiones que tengo acá van a quedar de la forma E escalar derivada de D con respecto al tiempo, D es epsilon por E, me queda epsilon E escalar de E a dt, o sea, epsilon sobre 2, derivada con respecto al tiempo de E cuadrado. Y lo mismo para H. B es mu por H, de manera que este paréntesis me va a quedar de esta forma. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. Bien. Lo que está entre paréntesis es lo que se llama la densidad de energía electromagnética por unidad de volumen. Porque la integro en el volumen, tengo energía. Energía, la derivada de la energía con respecto al tiempo es la potencia. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. O sea que ese paréntesis que tengo acá, esto es la densidad de energía electromagnética. Entonces, yo tengo mi sistema, el vector de Poynting, que entra o sale del sistema. Si entra, parte de ese Poynting se va a almacenar como energía electromagnética y parte se va a disipar en el material. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, E escalar J puede significar dos cosas. Si J escalar E es mayor que cero, el sistema pierde energía y es potencia disipada. Potencia disipada que se transforma en calor o en energía mecánica. Si en cambio J escalar E es menor que cero, o sea, J y E son antiparalelos, y eso es un generador. ¿Se Perfecto. ve? Claro, como por ejemplo, en teoría de circuitos, los generadores y la resistencia, ¿no? Claro, o De sea, una, porque la evidentemente yo que tengo otorga adentro energía. de la batería, voy a tener un campo que no es conservativo, que va a tener dirección contraria al campo conservativo dentro de la batería. Eso lo vimos hace varias clases. ¿De Claro, acuerdo? bárbaro. Ese campo no Sí, sí. conservativo lo genera, en el caso de la batería, energía química.
En el caso de un generador, es energía mecánica que transforma una eléctrica. Pero siempre dentro del generador, J y E van en direcciones contrarias. Perfecto. ¿Sí? Sí, Entonces, la forma más general me quedaría que si hay un generador, la potencia del generador sería igual a la potencia disipada más la variación de la energía electromagnética en el tiempo más el flujo del Poynting. O sea, potencia suministrada, potencia disipada, potencia almacenada en el campo, potencia que entra o sale de la región. Esa es la forma más general del teorema de Poynting. Bien, la expresión que encontramos para la energía electromagnética, si rebobinamos a las primeras clases, un medio de epsilon e cuadrado o un medio de mu h cuadrado era la energía electrostática y magnetostática. ¿Sí? Perdón, me estoy yendo para cualquier lado. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Acá apareció sola, digamos, como energía electromagnética, pero es la suma de lo que obtuvimos en su momento como energía electrostática y energía magnetostática, densidad de energía electrostática y densidad de energía magnetostática. Ahora, tanto U como S son magnitudes relacionadas en forma no lineal con los campos, por lo cual acá deja de valer el principio de superposición. Con esto quiero decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo E1H1, que me da el vector de Poynting S1, y E2H2, que me da el vector de Poynting S2. Como no vale el principio de superposición, no puedo decir que S total, resultante, es la suma de S1 más S2. ¿De acuerdo? Eso, quede bien clarito, no se puede hacer. Perfecto. Esa operación es incorrecta. Lo que hay que hacer para encontrar el S resultante es sumar los campos eléctricos por un lado, sumar los magnéticos por el otro y después hacer el producto vectorial. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Pongamos el caso de un capacitor que vimos en la clase pasada con la aproximación electrocuasiestática. Los campos que habíamos encontrado era B de T sobre A, o sea, por ejemplo, B0 por A a la J omega T, B0 0 de omega T o lo que fuere, y el campo era un campo en la dirección Z y un H en la dirección phi que estaba dado por esta expresión. Este campo lo puedo escribir, toda la parte espacial la dejo de un lado, y como la derivada con respecto al tiempo de B de T sobre A. Porque cuando yo derive E a la J omega T es multiplicar por J omega, esto que aparece acá. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Planteo el teorema de Poynting. En este caso, entre las placas hay vacío, por lo cual no hay ninguna disipación. ¿De acuerdo? de O sea, acuerdo. me quedan los otros dos términos. Estos dos. Este era el campo eléctrico, este era el magnético. El Poynting es E vector H. Hago el producto vectorial del campo en Z con el campo en phi, me da la dirección radial. Esta expresión. Si la evalúo en el radio, en R igual B, obtengo esto que está acá. ¿De acuerdo hasta acá? Sí, de acuerdo. Bien.
en el esquema, ahí está en azul el campo eléctrico, en colorado el magnético y la dirección del pointing, entrando al capacitor. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Bien. Si ahora calculo el flujo del pointing a través del área lateral del capacitor, es integrar esto, bueno, es simplemente todas las constantes salen afuera, integro entre 0 y 2pi y entre 0 y a. Me queda esta expresión. El signo menos viene de la diapositiva anterior, en que me quedaba la variación de la energía electromagnética y el flujo del pointing. Esto que estoy calculando es el flujo del pointing. Ahora, esto que tengo acá, pi por b cuadrado epsilon 0 sobre a, no es otra cosa que la capacidad de este capacitor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por lo cual, eso lo puedo escribir como la derivada con respecto al tiempo de 1/2 de cb cuadrado. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué es 1/2 de cb cuadrado? La energía del capacitor. La energía almacenada, Ah, del capacitor. Como estoy en la sí, aproximación electrocuasiestática, desprecié la parte magnética. Por eso solamente me aparece 1/2 de cb cuadrado. No aparece el 1/2 de la i cuadrado. ¿De acuerdo? Porque de ya de acuerdo. entrada la desprecié para poder eh, resolver el problema en forma más sencilla. Pero lo que voy es que el flujo del pointing aparece como la variación en el tiempo de la energía almacenada en el capacitor. Como que la energía que está almacenada en el capacitor se la provee el flujo de este pointing a través de la superficie lateral del capacitor. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende la idea? Pues esto es importante. sí, sí. En la vida de magnetostática estaba, el trabajo práctico 1 estaba el tema del cable coaxil, que suponemos que tienen conductor interior-exterior, no tienen resistencia. Había un campo eléctrico radial y un campo H, en fin. Estas eran las expresiones de E y de H. Lo que quiero calcular es el pointing. ¿De acuerdo? E vector H. ¿Estamos? Vamos. La idea es que por este cable circula una corriente I0 que vuelve por el exterior, y aplico una diferencia de potencial V sub 0 entre los dos conductores. Por lo cual, la potencia transmitida sería V por I, V0 y 0. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, si ahora vuelvo un segundito para atrás, acá tengo un 0, quiere decir que entre 0 y A no va a haber pointing, porque acá hay un 0. Entre A y B tengo campo eléctrico y tengo campo magnético, acá va a haber pointing. Y entre B y C el campo eléctrico vuelve a ser 0, por lo cual aquí tampoco va a haber pointing. O sea, en la única zona que va a haber vector de pointing es entre A y B. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. O sea que, ¿dónde está el vector de pointing? ¿En los conductores? No, No, está entre los conductores, o sea, en el dieléctrico que se encuentra entre los conductores.
Por ahí fluye el vector de Poynting. ¿De Perfecto. acuerdo? Sí, sí. Si ahora yo calculo el flujo de Poynting a través de la sección transversal del conductor, o sea, integro esto sobre el área transversal, obtengo B por I, que es la potencia eléctrica que yo tenía a la entrada. En cualquier corte que yo haga, como no hay resistencia, en cualquier corte que haga del conductor, la potencia me da esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, el Poynting viaja por el dieléctrico, no viaja por los conductores. O sea, este Poynting que dijimos que potencia por unidad de área está en el dieléctrico, no está en los conductores. Y los conductores, la función es guiar los campos y por tanto la energía. Habíamos visto, cuando empezamos a hablar de electrodinámica, el caso de un circuito de corriente continua, primero en estática, cuando yo tenía un conductor, si colocaba una cantidad de carga, la carga se iba a la superficie y tenía un campo eléctrico perpendicular al conductor. Si después hacía circular una corriente por ese conductor, apareció una componente tangencial, que es debido a este campo eléctrico que está acá, de manera que el campo eléctrico resultante en el exterior tiene una cierta inclinación. Circuito elemental de corriente continua. Acá está la batería, acá está la resistencia. Suponemos los conductores sin resistencia, por lo cual el campo eléctrico es perpendicular a los conductores, y en la resistencia voy a tener un gradiente. O sea, va a aparecer una componente tangencial del campo, J igual a sigma por E, o sea, esta corriente que circula por acá. Entonces, acá en el medio, el E es totalmente tangencial. En esta zona, el campo eléctrico normal sale de la resistencia y en esta otra zona entra la resistencia por el cambio de la polaridad de las cargas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si ahora miramos de vuelta al mismo circuito, yo tengo una corriente que circula por acá, que va a pasar por la resistencia. Evidentemente, en este conductor va a haber un campo magnético, que está marcado acá, como entrando a la página, a la pantalla, B, y el campo E perpendicular, que estaba acá. ¿De acuerdo? O sea que el pointing, si hago E vector B, me da en esta dirección. Tengo una duda ahí. Si en vez de tomarlo como del lado de afuera de la espira, lo tomáramos del lado de adentro, el B sería saliente de la pantalla, ¿o no? Espera, no, vos tenés la mano derecha con la corriente va de acá, en este sentido, Claro. de más a Sí, menos, ¿de sí. acuerdo? Entonces el campo B está entrando a la pantalla. Del lado de arriba del conductor, sí, pero si estuviéramos tomando abajo. Ah, no, no, está bien. Está bien, si yo lo pongo acá abajo estoy de acuerdo, está al revés. Pero el campo eléctrico también está en dirección opuesta, o sea que el Ah, pointing me va a claro. dar igual en esta dirección. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Aquí lo mismo, el pointing es paralelo a la corriente y llego a la resistencia. Acá el campo eléctrico se va invirtiendo hasta que en el medio solamente tenía el campo tangencial y el pointing está entrando a la resistencia. ¿De acuerdo?
acá tiene una componente oblicua, y acá también, pero acá está perpendicular. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a calcular easy pointing. Entonces, aplicando el teorema de Poynting. Estoy en continua, por lo cual la derivada con respecto al tiempo de la energía es cero, porque estoy en corriente continua. ¿De acuerdo? Me queda la potencia disipada por efecto Joule y el flujo del Poynting. Bueno, la potencia disipada por efecto Joule es E escalar J, por la ley de Ohm, E es J sobre sigma, me queda J cuadrado sobre sigma, integrado en el volumen, y eso me queda I cuadrado R. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Porque esto que está acá es la resistencia. Diferencial L sobre sigma por A, esta integral me da la resistencia. Bueno, acá tendría que ser una integral de línea más que de volumen. Bien. Ahora, dentro de la resistencia tengo un campo eléctrico en la dirección Z y un campo magnético en la dirección phi, como está dibujado ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, tengo que hacer el producto vectorial. E vector H me va a dar en dirección radial. O sea, me da menos ρ. ¿Sí? Sí. O sea que el pointing está entrando a la resistencia por la superficie lateral. Si ahora hago el flujo de ese pointing a través de la superficie lateral, o casualidad me da I cuadrado R. ¿Sí? Perfecto. O sea, en esta interpretación, lo que yo disipo en la resistencia me lo provee el pointing que entra a la resistencia. El flujo del pointing a través de la superficie lateral de la resistencia. ¿Sí? Sí. O sea, estoy cambiando la visión que tienen ustedes, que no es la corriente la que lleva la energía, es el pointing. Claro. Pongamos ahora todo el circuito. Batería, resistencia, tengo ahí el campo magnético, el campo eléctrico y estas flechas es el pointing. Visto en 3 dimensiones sería esto. Analizamos recién lo que pasaba a la resistencia. El pointing entraba a la resistencia. Ahora, en la batería, ¿qué pasa? El campo eléctrico va de más a menos, o sea, eso no cambia. Pero la corriente circula en esta dirección, de más a menos, por lo cual el que está cambiando de dirección es el H. ¿De acuerdo? El H, y eso hace que el pointing acá salga de la batería y entre a la resistencia. ¿Sí? Sí. Entonces, si lo miramos como hicimos antes en los conductores, tengo el pointing que viajaba en la dirección del conductor.
O sea, en esta interpretación, la potencia que yo le transfiero de la batería a la resistencia para que la disipe, lo hago a través del pointing. Claro. O sea, y fíjense que acá, digamos, va en una sola dirección. El pointing va de la batería a la resistencia. No hay vuelta. ¿Sí? Y todo esto se debe a esas cargas que están sobre la superficie de los conductores, que son las que proveen el campo eléctrico para que tenga el pointing. ¿Ven cómo se van enhebrando las cosas? Sí. Les recomiendo, yo ahí en el campus les puse un video, está esto demostrado de una manera muy interesante, un experimento de cómo es el pointing el que lleva la energía. Mírenlo, yo no los muestro los videos estos porque por el tiempo que llevaría, que lamentablemente antes los mostraba, ahora no tengo tiempo de mostrarlos. Pero los videos que yo les pongo en el Classroom, por favor, mírenlos. Sobre todo este del pointing es interesante, es una visión distinta a la que se enseña clásicamente, digamos, que es la corriente la que lleva la energía. Es el video de Veritasium, ¿no? Ese Me video, parece. perdón. De un canal de un chico, Veritasium se llama, puede ser. Creo que ya lo había visto en su momento. Eh, Bueno, sí, es medio con un poco de sí, circo, digamos, pero sí, que ponen un par de cables paralelos y una carga y, digamos, y miden con un osciloscopio cuando la tensión cambia, digamos. Este, no. digamos, y ahí se ve cómo, evidentemente, está el pointing que llega en forma directa y el otro que llega con un retraso debido a los conductores. Bueno, esperen un segundo, me pasé de largo, como si... Bueno, hasta acá fue pointing, ahora cambiamos de tema. En la guía hay algunos ejercicios de pointing y el último se los va a explicar Franco el jueves que viene. Vamos a volver con el tema de polarización. Cuando vimos el tema de polarización era en electrostática, con un campo que no variaba en el tiempo. Ahora la idea es estudiar qué pasa con esa polarización con un campo que depende del tiempo. Habíamos visto que tenía la polarización dipolar, o sea, sustancias con momento dipolar permanente, que al aplicar un campo se orientaban con el campo, aparecía una cupla y se orientaban, o una polarización inducida por el campo, la nube, el centro de carga positiva y negativa en la molécula o el átomo se separaban y daba la aparición a un momento dipolar. Ahora la idea es la siguiente, vamos a detenernos en la proyección electrónica. Aquí los centros de carga positivos y negativos coinciden, no hay momento dipolar en este átomo, pero al aplicar un campo eléctrico se separaban. Ahora bien, este es lo que se denomina el modelo de Lorentz. Es un modelo, digamos, no es cuántico, es un modelo clásico, pero que permite explicar muchos fenómenos que ocurren debido a esto. La idea básica de Lorentz es que entre el electrón y el núcleo existe una fuerza de tipo resorte, o sea, una ley de Hooke, o sea, algo del tipo menos K por X. O sea, cuando yo alejo el electrón del núcleo, aparece
esa fuerza restauradora. La idea es que yo tengo un material dieléctrico y es atravesado por una onda electromagnética, o sea, por un campo eléctrico externo que pertenece a la onda, que va a interactuar con este electrón. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, la idea es, tengo el núcleo, el electrón, al aplicar el campo eléctrico, se va a separar a una distancia X, por lo cual esto va a ser un modelo de un oscilador armónico amortiguado. Este es el electrón con carga E y masa M. Actúa la fuerza restauradora. Ay, perdón. ¿Qué fuerzas tengo aplicadas de acá? Tengo la fuerza esta menos K por X. Tengo la fuerza eléctrica de la onda que está atravesando el material, que es Q por E. Y además hay una fuerza de tipo amortiguadora, que es la interacción de ese electrón con el resto de la red cristalina, que va a tratar de amortiguar esa oscilación. ¿De acuerdo? Esas son las tres fuerzas que actuarían sobre el electrón en este modelo clásico. ¿Estamos con eso? Sí. Bueno, entonces, masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas aplicadas. La fuerza eléctrica, la fuerza de Hooke, o sea, tipo resorte, y la fuerza amortiguadora. Bueno, divido todo por m, voy a llamar omega 0 cuadrado a la raíz cuadrada de k sobre m, que es la frecuencia natural del oscilador. Esto me imagino que lo habrán visto en física 1 o en algún lado, lo vieron con movimiento oscilatorio amortiguado. Sí, seguro. Sí, lo tienen que haber visto. Bueno, la idea es la siguiente, y acá el ejemplo lo ponen con una persona en una hamaca y otra que es el que produce la fuerza. Si en este caso, el desplazamiento x de t está en fase con la fuerza impulsora. ¿De acuerdo? Estoy acá. Acá tengo la amplitud de la oscilación y lo que está en azul es la diferencia de fase entre la fuerza impulsora y el desplazamiento. O sea que al principio, para estar en fase la fuerza con el desplazamiento. A medida que la frecuencia va aumentando, o sea, la frecuencia de la fuerza impulsora, llega un momento que ese desfasaje entre la fuerza y la amplitud están desfasadas 90 grados. Y ahí se dice que el sistema entró en resonancia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y si sigue aumentando la frecuencia, ya entre el desplazamiento y la fuerza impulsora hay un desfasaje de 180 grados, por lo cual la oscilación es muy pequeña. Están totalmente desfasados. Bueno, esto mismo le va a ocurrir a este electrón que lo estamos afectando con este campo eléctrico de la onda electromagnética. Tengo la ecuación que teníamos antes, la solución de esta ecuación diferencial, o sea, el desplazamiento, va a estar dado por esto.
Q es la carga del electrón, M es la masa del electrón, omega 0 es la frecuencia crítica, omega la frecuencia del campo eléctrico, y tau, gamma, perdón, era el factor de amortiguación. Quiere decir que el electrón va a sufrir un desplazamiento X dado por esta expresión que tengo acá. El desplazamiento real va a ser el real de esto por E a la J omega T. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, el momento dipolar P era Q por X, o sea, la carga por el desplazamiento. O sea que la expresión anterior la multiplico por Q. Obtengo lo que está acá. P mayúscula, o sea, el momento dipolar por unidad de volumen, era el número de átomos por unidad de volumen multiplicado por el P de cada átomo. O sea que la expresión anterior la multiplico por N y obtengo el vector polarización. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiere decir que esto que está acá, la expresión que nosotros teníamos era la polarización, era epsilon 0 por G por E. Quiere decir que todo este factor que está acá adelante sería el epsilon 0 por G. ¿Sí? Sí, Donde ahora la susceptibilidad eléctrica es una función de la frecuencia. No es más una constante como era antes en electrostática, sino que ahora es función de omega. ¿Sí? perfecto. Teníamos la relación D igual a epsilon 0 E más P, y ahí habíamos sacado que epsilon 0, 1 más G por E. Y esto lo habíamos llamado la permitividad del material. Quiere decir que ahora la permitividad del material es función de omega, ya no es más una constante. Antes lo llamábamos constante dieléctrica en electrostática, ahora en dinámica ya no es más una constante, es una función de omega. ¿De acuerdo? De acuerdo. De manera que la relación constitutiva ahora es D igual a epsilon de omega por E. El epsilon relativo sería dividir esa expresión por epsilon 0, me queda de esta forma, y voy a llamar omega sub p, por ahora es un nombre, al número de átomos por unidad de volumen por la carga del electrón al cuadrado dividido epsilon 0 más el electrón, eso se llama frecuencia del plasma. Separando la parte real y la parte imaginaria, porque esto es un número complejo, acá está J, de manera que esto lo puedo escribir como la parte real y la parte imaginaria del epsilon. ¿De acuerdo? Sí, De manera que el epsilon relativo de omega lo voy a llamar permitividad compleja y voy a llamar epsilon prima a la parte real y epsilon segunda a la parte imaginaria. Y lo voy a definir con menos. Epsilon prima menos j epsilon segunda. En algunos libros aparece con más, pero después hay que hacer una salvedad en otra cosa que vamos a ver más adelante. Yo lo defino con el menos. ¿De acuerdo? Digo esto por si en algún lado lo ven con más, no hay ningún problema, pero hay después algunas cuestiones que van a aparecer en propagación, hay que tener eso en cuenta porque va a haber un cambio de signo por otro lado.
y el G, la susceptibilidad eléctrica, la voy a escribir como el módulo de G por E a la J con una fase, la fase de la susceptibilidad. Bueno, eso sería el módulo y la fase. En este gráfico están representadas el epsilon prima, o sea, la parte real del epsilon, y la parte imaginaria del epsilon. Epsilon prima y epsilon segunda, ¿de acuerdo? En función de omega. Perfecto. La línea horizontal es epsilon cero, la permitividad del vacío. Estas eran las expresiones, o sea, lo que está graficado ahí son estas expresiones. Epsilon prima y epsilon segunda en función de omega. Primero analicemos qué pasa en baja frecuencia, o sea, omega cerca del cero. En ese caso, el epsilon segunda, o sea, prácticamente cero, o sea, esto es muy, muy pequeño, y el epsilon prima, este, vale 1 más omega p sobre omega 0 al cuadrado. Esta es la constante dieléctrica. Esto es lo que llamamos constante dieléctrica en su momento. Omega 0 dependía del oscilador, era raíz de K sobre M, y omega P también era una constante. Por eso hablamos de constante dieléctrica en electrostática. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, cuando empieza a aumentar la frecuencia, epsilon prima empieza a aumentar, perdón, macanas. Epsilon prima empieza a aumentar al aumentar la frecuencia hasta llegar a un valor máximo. Esta es omega 0, la frecuencia de resonancia. Ahí prácticamente la permitividad relativa es igual a epsilon 0. Ahí estoy muy cerca del epsilon 0. La fase está en 90 grados, o sea, el desfasaje, el G sub E está en 90 grados. Y si sigo aumentando la frecuencia, me pasó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se colgó? Se ve, se ve. Eh, Espera un ya. cachito. A ver, maravilloso. Vamos. No puedo ahora. A ver si puedo. A ver, un segundo, voy a bajar el PowerPoint. Un segundito, ya se lo. Ya
Un segundito que vuelvo a poner esto en su lugar. Buah. Ya les comparto de vuelta la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, puedo destrabarlo. A ver, un segundito. Bueno, entonces, y cuando me voy a la alta frecuencia, el epsilon prima tiende a 1, el epsilon prima relativo. ¿Estamos con eso? O sea, esto es en cuanto a esta curva. Ahora, perdón, a la curva celeste. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bueno, el tema acá es el siguiente. Bueno, esto me va a volver loco a mí.
En la primera parte dijimos que el epsilon prima aumenta hasta omega 0 menos gamma y después tiene un descenso brusco. Lo que ocurre con el modelo mecánico que está arriba, en esta parte la fuerza está en fase con el desplazamiento. Cuando se acerca la resonancia, aquí se produce una desconexión entre la fuerza aplicada y el desplazamiento del electrón, por lo cual hay una desconexión entre la fuerza aplicada por el campo eléctrico y el desplazamiento del electrón. Por eso se produce esa caída abrupta del epsilon prima. Si sigo aumentando la frecuencia, cuando estoy de este lado, ahí, como dijimos, la oscilación es muy pequeña. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama dispersión anómala. Es la zona esta que está marcada en celeste. ¿Se entiende lo que está pasando? Sí. En el caso del agua, que tiene momento dipolar permanente, el mecanismo es diferente. Aquí los dipolos van a tender a orientarse, va a aparecer una cupla y van a tender a orientarse con el campo eléctrico. Al principio, eso se logra. En la primera parte de la curva. Ahora, a medida que aumenta la frecuencia, como se ve, ahora el epsilon prima empieza a descender, a disminuir, y sigue disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia. O sea, en esta zona, la rotación de los dipolos está totalmente desconectada con el campo eléctrico. O sea, hay un trabajo en contra del campo y eso va a liberar energía al material. O sea, el agua se va a calentar debido a esa que los dipolos no pueden girar para orientarse con el campo eléctrico. Entiendo por qué. Y finalmente, los dipolos están totalmente desconectados. Ahora, fíjense que la frecuencia de resonancia para el agua son a 30 grados centígrados son 22 gigas. Ahí el epsilon segunda tiene un pico y después decae. En el caso anterior, también en la zona en que aparecía la desconexión entre el movimiento del electrón y el campo eléctrico, el epsilon segunda tenía un pico. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Me están siguiendo o no? sí, sí. Bueno, este es el caso del hielo. El hielo, ahí está la curva del epsilon prima y este es el epsilon segunda. En el caso del hielo, el pico del epsilon segunda se produce a una frecuencia muy baja, en el orden de los 10 kHz.
el agua común, como vimos recién, está como en los 20 gigas o cosas por el estilo. Esto es valores medidos y teóricos de... Esto es etanol, creo. No Ahí está el epsilon prima y el epsilon segunda. Sí, metanol. ¿Mm? ¿Ven? Sí. Bueno, estos mecanismos de polarización, digamos, pueden, digamos, tengo distintos tipos de osciladores en un material, por lo cual, según la frecuencia en que yo esté trabajando, se va a actuar un mecanismo u otro, por lo cual la curva va a ser bastante más complicada. Aquí está cada una de las curvas que vimos anteriormente para el epsilon prima, pero acá tenemos la dipolar, la atómica y la electrónica. Y estos son los picos del epsilon segunda. Bueno, tenemos una variación armónica en un material con epsilon muy sigma. La ecuación de Ampère-Maxwell que ya conocemos. Va a ser eterno. Ahora, saco factor común J omega epsilon 0 E, me queda esto que está acá. ¿De acuerdo? Sí. Quiere decir que el rotor de H me queda J omega epsilon 0 E por este paréntesis. A ese paréntesis lo voy a llamar epsilon complejo. Tiene la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Entiendo por qué no puedo hacerlo con el... De manera que la ecuación de Ampère-Maxwell me queda rotor de H, J omega epsilon 0, epsilon complejo E. ¿De acuerdo? Sí. Por otro lado, el epsilon complejo lo había escrito como epsilon prima menos J epsilon segunda. Si yo lo reemplazo en la ecuación de Ampère-Maxwell, ahí hay una cosa que está mal. Esperen que perdí el mouse. Ahí hay una cosa que está... bueno, esta máquina hoy está contra mí. ¿Dónde se metió? Voy a reiniciar esto, pues cualquier cosa. ¿Me esperan un segundito? Sí. Voy a reiniciar porque esto no está funcionando para nada bien. Esto es.
A ver si lo puedo.
Bueno, ¿estamos? Ahí se ve, sí, sí. Bueno, entonces, como les decía, reemplazo el epsilon complejo por su expresión y agrupo en parte real y parte imaginaria, que es lo que tengo acá. Ahí tengo. Ahora bien, la parte imaginaria se suma con sigma. Omega epsilon segunda se está sumando con sigma. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por lo cual es como que sigma más omega epsilon segunda forman una conductividad. ¿Sí? Que la voy a llamar sigma efectivo. El sigma que tenía es como si fuera un sigma de corriente continua. Y ahora le estoy agregando omega epsilon segunda, que actúa como un sigma de corriente alterna. El epsilon prima aparece acá en la densidad de corriente de desplazamiento. De manera que generalmente en dieléctricos no puedo distinguir entre este sigma de corriente continua y el omega epsilon segunda, por lo cual agrupo todo en un sigma eficaz que lo voy a llamar omega epsilon segunda. ¿De acuerdo? Esta conductividad generalmente se determina por mediciones. O sea, esa curva que pegaba el pico para la frecuencia de resonancia es el epsilon segunda. ¿Sí? Sí, ok. Bueno, ahí tienen distintos materiales, el epsilon prima, la conductividad y el epsilon segunda. O sea, cuando doy el epsilon segunda, tengo que especificar a qué frecuencia lo estoy dando. El epsilon prima también, pero esto tiene, como vimos, salvo que me esté acercando a la frecuencia de resonancia, ahí donde tiene grandes variaciones, sino, pero digamos, es fundamental especificar a qué frecuencia. Entonces, el tema es que, bueno, ahora después lo voy a resumir. Voy a definir la tangente del ángulo de pérdidas, tangente de delta sub c, como epsilon segunda sobre epsilon prima. Y esto físicamente significa la energía perdida por ciclo, que es epsilon segunda, sobre la energía almacenada por ciclo. O sea, la tangente del ángulo de pérdidas va a definir la habilidad del material para absorber energía electromagnética y convertirla en calor. Y generalmente las propiedades, una forma de dar las propiedades de un material es a través del epsilon prima relativa y la tangente del ángulo de pérdidas. En esta tabla, ahí tengo distintos materiales. Ahí está la parte, el epsilon, o sea, la parte real, y ahí tangente del ángulo de pérdidas por 10 a la menos 3, para distintas frecuencias, 400 megas y 800 megas. En esta otra tabla está epsilon prima y epsilon segunda a 10 gigas. Son distintas formas de dar la misma información. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, acá es lo que quiero resumir. Tengo, por un lado, epsilon prima, epsilon segunda, y la tangente del ángulo de pérdida que vimos recién. Por otro lado, puedo tener la permitividad del material y la conductividad. Lo puedo describir de las dos formas, o dando permitividad y conductividad,
o dando epsilon prima, epsilon segunda o epsilon prima y tangente del ángulo de pérdidas. La forma de convertir de uno al otro es a través de que sigma es omega epsilon segunda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y acá viene un punto importante. J escalar E dijimos al principio de la clase que era potencia disipada por unidad de volumen. Quiere decir que J es sigma por E. En sigma pongo el sigma efectivo que acabamos de definir, que sería el sigma de corriente continua, que omega epsilon segunda. Y lo importante es que dijimos que todo esto lo englobaba en omega epsilon segunda. Yo puedo disipar energía a través de epsilon segunda. ¿Sí? Sí. Y esa es la base del calentamiento de materiales con microondas. Aquí está la tangente del ángulo de pérdidas y el epsilon prima. Y distintos materiales. Cada punto es un material distinto. Y acá dice low loss, lossy. O sea, bajas pérdidas y con pérdidas importantes. La idea es que si la tangente del ángulo de pérdidas es menor a 10 a la menos 2, estos materiales que figuran de este lado son difíciles de calentar con microondas. En cambio, los que están hacia la derecha van a ser fácilmente calentables mediante microondas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, y esta es que estamos hablando es la base del funcionamiento del horno de microondas, que fue inventado por Percy Spencer en 1945. Y la idea básica, un horno de microondas funciona en la frecuencia de 2.45 gigas, corresponde a una longitud de onda de 12 centímetros y una energía muy baja. Por lo cual, esto es radiación no ionizante, o sea, no puede arrancar electrones de moléculas o átomos, por lo cual va a permitir calentar el material, pero no ionizarlo. Esta frecuencia de 2.45 está dentro de la banda que se llama ISM, que es industrial, científica o médica, que son la banda de 2.4 a 2.5, 5.72 a 5.87 o 24 a 24.25, que es la banda donde están los Wi-Fi, los Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, un horno convencional, o sea, el horno de microondas tiene un pico en el espectro electromagnético muy angosto, mientras que un horno convencional tiene un pico bastante ancho, que va desde el infrarrojo hasta parte del visible. El generador de la microonda es una válvula que se llama magnetrón. Aunque no lo crean, su horno de microondas funciona con una válvula, no es de estado sólido. Lo que genera la microonda es una válvula. ¿Saben cómo funciona una válvula? No. Bueno, aquí tengo un filamento que calienta un material rico en electrones, de manera que se produce una nube electrónica aquí alrededor. Lo encierro con este otro conductor que se denomina ánodo.
entre el cátodo y el ánodo tengo una diferencia de miles de volts, y el electrón sería acelerado desde el cátodo hasta el ánodo. Ahora, el electrón, cuando yo lo acelero, emite energía electromagnética. Ahora, si yo dejo hacer esto, el tiempo de vuelo es muy corto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es colocar esto en un campo magnético constante, de manera que la trayectoria va a ser curva. ¿Se entiende? Sí, Estas cavidades que aparecen acá forman un circuito LC y eso, o sea, cada una de estas cavidades está diseñada de manera de resonar en una determinada frecuencia, que es la frecuencia que va a generar este magnetrón, los 2.45 gigas. ¿De acuerdo? O sea, de todas las trayectorias posibles que yo tengo ahí, se van a generar una serie de frecuencias, pero va a estar reforzada la que tiene la frecuencia de resonancia. ¿Se entiende la idea? sí, se entiende. Bueno, ahí se pueden ver un magnetrón. El campo magnético lo produzco con imanes permanentes. Este es el magnetrón de un horno de microondas. Ahí están los imanes. Y aquí adentro está esa cavidad que mencionábamos recién. Opera en forma pulsada, o sea, la frecuencia de repetición de pulso es alrededor de 10 MHz. Y de los, según el volumen de la cavidad, consumen entre 1100 y 1500 watts. Y de esa potencia que consumen, se transforman en energía electromagnética entre 600 y 1000. Perdón. La intensidad de campo adentro del horno está entre 1400 y 1900 volt por metro. O sea, tengo un campo eléctrico muy intenso ahí adentro. Y el vector de Poynting entre 5000 y 9000 watts por metro cuadrado. Por eso, cuando abren la puerta, se corta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo tengo una duda con el gráfico que aparece ahí. Dijimos que la frecuencia Sí. de repetición de pulso era 10 MHz, pero ahí se está repitiendo cada 20 milisegundos. ¿Perdón? O sea, la Dijimos, frecuencia de repetición es aproximadamente 10 MHz. Voy a o decir sea, que no que hay corresponde un... al tiempo que está ahí, puede ser, Ah, ok. Eso pero era mi digamos, pregunta. no importa. El tema es que yo genero una serie de pulsos, o sea, que el magnetrón no funciona en forma continua, sino que eh, en forma pulsada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Este dato lo conseguí a último momento de los 10 MHz y este gráfico tiene unos cuantos años. Ahora, si una onda electromagnética incide sobre un metal, se refleja, como la luz se refleja en un espejo. Si en cambio atraviesa agua, puede viajar a través del agua y parte de su energía se la va a ceder al medio. Y si tengo un muy buen dieléctrico, la onda lo va a poder atravesar sin ningún problema. Eso lo vamos a ver después del primer parcial, en detalle. La idea es que yo tengo esta cavidad metálica en el horno. Aquí tengo el magnetrón que genera la microonda, de manera que hay rebotes por todos lados. Y aquí adentro se forma una onda estacionaria, digamos. Se va a reflejar en cada una de las paredes, por lo cual aquí tengo
nodos fijos y esto va a oscilar con estos nodos fijos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Evidentemente, esto se produce en 3 dimensiones, no en una como está graficado ahí. Ahora después voy a mostrar el... Quiere decir que en los máximos y mínimos, ahí es donde tengo un campo muy intenso. En los nodos son puntos fríos. Ahí no, digamos, si yo quiero calentar algo y está en donde se encuentra un nodo, ese punto va a estar frío. La distribución en 3D, o sea, la distancia entre nodos en media longitud de onda, este sería el diagrama de onda estacionaria en 3 dimensiones, o sea, es realmente complicado. Por eso, como no es homogéneo, está el plato giratorio que hace que lo que yo quiera calentar pase por nodos y antinodos, de manera de tratar de tener un calentamiento más uniforme. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces, en el calentamiento de un horno convencional, tengo que calentar todo el horno y por conducción y convección se calienta desde la superficie hacia el interior del material. En cambio, en el calentamiento por microondas se calienta simultáneamente todo el material. ¿De acuerdo? Y no el interior. De acuerdo. O sea, es un calentamiento volumétrico. Bueno, esto no importa demasiado, es la potencia media absorbida por el material que pongo. Depende del epsilon segunda del material, omega, la frecuencia, y el módulo del campo eléctrico al cuadrado y el volumen de la cavidad. Y esto es cómo varía la temperatura, la derivada de temperatura con respecto al tiempo, que depende de los mismos factores. El epsilon segundo, la frecuencia, el campo eléctrico al cuadrado y ciertos calor específico y la densidad del material. Esto es el epsilon prima y el epsilon segunda del agua. A lo que apunta el horno de microondas es a calentar, a interactuar con las moléculas de agua que hay en el material. Esa es la idea. Ahora, fíjense lo siguiente. Si la frecuencia es baja con respecto a la frecuencia de resonancia, o sea, como se ve en estas curvas, el epsilon prima y el epsilon segunda van a cambiar según la temperatura a la que esté. Ah, ya. Si la frecuencia es elevada, cerca de la resonancia, voy a tener al ser el epsilon segunda, tener el pico en la frecuencia de resonancia, la absorción de potencia va a ser muy alta. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, y si la frecuencia está muy por encima de la frecuencia de resonancia, prácticamente no se calienta nada, no hay prácticamente absorción. ¿Sí? ¿Esto está claro? Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Hacerlo trabajar en el máximo de epsilon segunda para tener la mayor absorción de potencia por parte de lo que yo quiero calentar. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué le parece? Claro, yo digo, ¿a qué frecuencia hago trabajar el horno? ¿A la frecuencia del máximo del epsilon segunda? Dijimos que la potencia absorbida acá es máxima. ¿Sí? Sí,
Sí, Sí, bueno, pero hay un problema. Si yo dijimos que lo hago en una frecuencia lejos de la resonancia, digamos, no hay prácticamente absorción de la potencia, la onda atraviesa el material sin pena y sin gloria. Ahora, si me voy al pico, tengo mucha absorción de potencia, pero al ser la frecuencia alta, la profundidad de penetración es muy pequeña. O sea, caliento la superficie nada más. Y yo quiero llegar al interior. ¿De acuerdo? sí, claro. Entonces tengo que buscarme una frecuencia más baja en la cual la onda penetre, la distancia que se toma es de unos 5 centímetros de la superficie, de manera que lo que yo ponga para calentar se caliente más o menos en forma homogénea. Por eso, la frecuencia que se utiliza es de 2.45 gigas. Estoy en ese punto, acá. No es ni una frecuencia muy baja, ni la máxima, ni mucho mayor que la máxima. Elijo acá, donde entonces voy a poder calentar hasta 5 centímetros de profundidad. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Entonces, ¿qué ocurre? El campo aplica una cupla sobre los dipolos de las moléculas de agua, tienden a orientarse, pero hay una fuerza de fricción que se opone a esa rotación por las moléculas circundantes, y eso que hablamos de la desconexión del epsilon prima y el crecimiento. O sea, cuando el epsilon prima caía, en el caso de los sistemas polares, ahí es donde se produce esto. Y el epsilon segunda empezaba a aumentar. O sea, que el epsilon segunda empiece a aumentar significa esta oposición al movimiento de la molécula que se transforma en calor. ¿Entiende? Sí, se entiende. Bueno, entonces, para 2.45 gigas, medio ciclo son 200 picosegundos. O sea, cada 200 picosegundos la molécula se va invirtiendo, va rotando. Bueno, este video, mírenlo ustedes, está en el campus. eh, Está bastante bien hecho de que, digamos, de cómo funciona y las partes interiores del horno. Entonces, el calor es transferido electromagnéticamente y no como flujo de calor. La tasa de calentamiento no está limitada por las propiedades térmicas del material. O sea, no depende de la conductividad térmica como sí depende para el caso de un horno convencional. Por eso el calentamiento es mucho más rápido por microondas que por un horno convencional. Precisamente por eso. Todos los materiales los puedo calentar por microondas, salvo los extremos, los muy buenos conductores y los muy buenos dieléctricos. Los dos extremos no se pueden calentar por microondas. El calentamiento puede ser selectivo porque depende del epsilon segunda, entonces esto se utiliza en la industria farmacéutica, por ejemplo, en ciertas mezclas para calentar un componente de la mezcla y no el resto. Las propiedades dieléctricas del material controlan cómo se calienta, o sea, el epsilon segunda. El epsilon segunda depende de la temperatura, la densidad, la frecuencia, como vimos, y el contenido de humedad. O sea, es un tema complejo. Si la tangente del ángulo de pérdidas es menor que 10 a la menos 2, el material dijimos que es difícil que sea posible calentarlo por microondas. Y si el epsilon segunda es mayor que 5, la profundidad de penetración es muy pequeña y se calienta solamente la superficie. Bueno, en síntesis, y con esto termino, la constante dieléctrica epsilon prima mide el grado que una molécula puede ser polarizada. Eso ya lo habíamos dicho antes.
y acá sigue siendo así. Lo que pasa es que ahora el epsilon prima depende de omega. El epsilon segunda mide la eficiencia en la conversión de la energía electromagnética en calor. O sea, que tenga un epsilon segunda significa que parte de la energía electromagnética de la onda que atraviesa el material se va a transformar en calor. Y la tangente del ángulo de pérdidas mide la habilidad del material para absorber energía electromagnética. Y con esto termino. Estas eran las propiedades lineal homogéneo isotrópico que habíamos hablado antes, y ahora le agregamos una cuarta propiedad, que es la de dispersivo. Y eso ocurre cuando los parámetros, como el épsilon en este caso, son funciones de la frecuencia. Si el épsilon en función de la frecuencia, o en el rango de trabajo que yo estoy operando, el épsilon es función de la frecuencia, el medio es dispersivo. Si no depende de la frecuencia, es un medio no dispersivo. Y bueno, y para terminar, con la permeabilidad magnética ocurre lo mismo, no lo vamos a tratar, pero también hay una parte muy segunda que es exactamente lo mismo. Digamos, el material tiende a evitar que los momentos magnéticos se alineen con el campo externo. ¿Alguna pregunta? No, no de mi parte, Patricia. No, yo tampoco. Bueno, listo. Entonces, llegamos hasta acá. Queda muy poquito. Bueno, esto lo voy a comentar la clase que viene y ya terminamos con esta presentación. Por favor, hagan los ejercicios porque ya el jueves empiezo con otro tema. Ok, está bien. Bueno, listo. Bueno, gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos el Hasta jueves, luego, hasta el Patricia. jueves. Hasta luego. Hasta el jueves.